noche en Desde las Cámaras hablaremos con el diputado Luis Armando Melgar, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sobre el paquete presupuestal para el 2024. Además, analizaremos los ajustes a la ley de ingresos, es decir, el cómo se van a recaudar los recursos para cubrir los gastos de la federación. Y para hablar de la ley en apoyo a los emprendedores, vamos a tener una conversación con la diputada Juanita Guerra. Desde las Cámaras comenzamos. La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más relevantes de nuestra época y su uso en el Poder Legislativo podría tener un impacto significativo en la eficiencia, transparencia y calidad de las tareas que ahí se desarrollan. Si bien es cierto que existen esfuerzos por avanzar en el diseño de una regulación en esta materia, es indispensable que la legislación garantice el uso responsable y ético de la inteligencia artificial y que al mismo tiempo fomente su desarrollo en beneficio de la sociedad. Legisladores de todas las fuerzas políticas han resaltado la importancia de trabajar para concretar su regulación y desde luego que los datos personales no sean mal utilizados. La adopción de la inteligencia artificial en el Poder Legislativo también supone limitaciones y riesgos que deben tenerse en cuenta. Algunos de estos riesgos son el uso de información imprecisa y desactualizada, plagio, dependencia tecnológica, mal uso de los datos personales y los peligros cibernéticos que podrían vulnerar los sistemas institucionales. De ahí la importancia de llevar a cabo el diseño jurídico que garantice eficiencia y sobre todo un manejo adecuado de la información y los datos personales. Desde esta tribuna daremos un puntual seguimiento a todo este proceso. Es una semana muy importante en el Congreso de la Unión, ya que se está discutiendo el paquete económico. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, que prevé ingresos totales por 9.066.000 millones de pesos. Por eso vamos a respaldar este dictamen, porque conlleva mayor crecimiento económico, menor inflación, un tipo de cambio estable, conclusión de los grandes proyectos estratégicos, va a potenciar la relocalización de empresas en México, garantiza la pensión de 6,000 pesos para adultos mayores y todos los programas sociales. Se declaró un receso y se citó a una nueva sesión para discutir en lo particular. Previamente, también en San Lázaro, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para eliminar 13 de 14 fideicomisos. El objetivo primordial de este dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. Los diversos grupos parlamentarios argumentaron. Que les quede claro, en Morena, en la coalición, juntos hacemos historia, defendemos la justicia, no los privilegios y el derroche a costa de 55,800 trabajadores. Se votará en contra este dictamen, ya que debilita nuestra democracia y atenta contra uno de los 3 poderes que comprometen el Estado. Se votará en contra, ya que es inconstitucional, carece de fundamentación normativa suficiente. Este dictamen, compañeras diputadas y compañeros diputados, rompe, quiebra la normalidad constitucional. Este dictamen atenta contra el principio de división de poderes. No es cosa menor. Finalmente, con 260 votos a favor, 196 en contra y 0 abstenciones, el dictamen fue aprobado y enviado al Senado de la República. Posteriormente, también en la Cámara de Diputados, se aprobó la Ley Federal de Derechos, que incluyó la creación de 3 fideicomisos, 2 para la Secretaría de la Defensa Nacional y 1 más para la Secretaría de Marina. Los recursos serían destinados a la operación del Tren Maya
y al fortalecimiento del sistema aeroportuario. Por el derecho de uso, goce o explotación de los aeropuertos federales, debemos saber que estamos a favor, porque están muy por abajo del 24% del resto del mundo. Los ingresos que se obtengan se concentrarán en la tesorería de la Federación. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El apoyo a la creación y permanencia de proyectos de emprendedores de alto impacto es vital para la economía. Es por eso que la diputada Juanita Guerra se dio a la tarea de crear un marco teórico que ya fue aprobado recientemente en comisiones. Miles, decenas de miles de mexicanos están buscando la oportunidad de tener un negocio, una empresa, para buscar el bienestar de ellos y de sus familias. Pero ¿cómo lograrlo? De eso vamos a platicar con la diputada Juanita Guerra, miembro de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Nosotros estamos hoy trabajando muy en conjunto. Efectivamente, un tema transversal es la economía. En tema de seguridad, así lo vemos nosotros como comisión. Y una de las cosas como diputada federal, creo ocupada y también un poco preocupada con el tema del acompañamiento, no solo a los jóvenes emprendedores, sino también a todas las personas que a lo mejor por el tema de la pandemia han sufrido con un tema de un cierre en sus negocios. Y otros que son innovadores, que hay jóvenes de corazón, así lo denominamos nosotros, jóvenes que tienen talento de decir vamos a emprender algo, un negocio, vamos a emprender una innovación como tal en la tecnología, hoy que son un tema de redes sociales, y no encuentran ese acompañamiento de las instituciones. Por eso es que nosotros de forma muy respetuosa propusimos tanto que en la Secretaría de Economía exista no solamente la unidad que en este momento está llevándose a cabo, sino que ya sea el Instituto para la Capacitación y Formación del Emprendimiento, que eso es importante, el acompañamiento para esos emprendedores que reconocemos que el mexicano en su innovación, en su creatividad y sobre todo en ese empuje que tiene para poder salir adelante, se vuelve un emprendedor muy, muy capaz. Yo le agradezco mucho porque fue a una iniciativa también que tocaba la puerta jóvenes estudiantes universitarios que tienen incubadoras, que tienen la oportunidad, universidades que pueden hacer ese emprendimiento desde lo que es su universidad. Pero hay otras instituciones que no cuentan con ello. Por eso es que cuando salen en la cartera laboral, independientemente de buscar instalar o crear o formar un negocio, también tienen la obligación de cumplir con ciertas que forman parte en el Estado mexicano, como es la nómina, como es dados de alta en el SAT, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras más dependencias que van de manera interinstitucional para que se pueda dar que esa persona ya de lo informal se convierta en la formalidad. Primero que nada, capacitarlos y orientarlos, que se sientan acompañados, qué importante sería que si se creara este instituto, tuviera una certificación en la cual ellos sintieran ese acompañamiento a nivel federal, para que a su vez ellos puedan emprender en las 32 entidades de la federación. De acuerdo a lo que hizo el instituto, en donde pedimos la opinión de lo que es en Cámara de Diputados, ellos crearon dieron un presupuesto aproximado de un gasto de 700 millones de pesos en la unidad. ¿Cuál sería que también que podría ser aproximadamente 1,000 millones de pesos para la creación del instituto y la operación del instituto? Recordemos que no es dar recursos, sino única y exclusivamente que es la capacitación acorde a lo que acompañaría el tema de asesoría, el tema de certificación, el tema de que el instituto estaría ahí para cualquier situación o necesidad que tuvieran los emprendedores. Es ello. Yo creo que muy importante los convenios que realizarían por parte de manera muy apropiada y sobre todo de acuerdo a los estándares y sobre todo la regulación que mandata desde la Constitución, las leyes generales secundarias y el reglamento de cada una de las instituciones, que pudiera darse los convenios pertinentes, tanto instituciones bancarias en tema de iniciativa privada, con el tema de la Secretaría de Economía, para que vean que las personas que se están capacitando, certificando, puedan acceder a un crédito. Definitivamente es un problema que se tiene que resolver en el corto plazo. Los mexicanos necesitan esas herramientas para poder superar sus condiciones económicas o bien incluso el desarrollo del país. Pero ¿cómo lograrlo? Se necesitan recursos, se necesita estrategia y se necesita conocimiento. Y de esto se le debe dar mucha difusión
con el único fin de mejorar a las familias mexicanas. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, analiza los ajustes a la ley de ingresos, es decir, al cómo se van a recaudar los recursos para cubrir los gastos de la Federación. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte y también a todos los amigos de la audiencia. El jueves en la madrugada, pues todos amanecimos con una gran sorpresa, un cambio en la ley de derechos. Y toda vez que desde el miércoles en la sesión del Pleno se aprobó en lo general la ley de ingresos y también en general la ley de derechos, con todas las reservas que a lo largo del jueves y también un poquito esperamos que hoy en la noche se apruebe finalmente la iniciativa con el voto mayoritario de Morena, el PT y el Partido Verde. Se presentó una reforma inusitada, como dicen, paso veloz, y eso tiene que ver con el incremento en el cobro de derechos a los aeropuertos privados. Pagan una contraprestación adicional contra sus ingresos brutos por año del 5% al Estado, y hoy se les ha elevado así por decreto, por cambio en la ley de derechos, del 5 al 9%. ¿Es algo que podrían controvertir los grupos? Sí, claro, porque ellos tienen revisiones tarifarias y deben tener acuerdos muy específicos de acuerdo con las concesiones que se otorgaron en 1998. Hace 3 semanas se habían iniciado negociaciones con ellos. Se sabe poco del contenido del cambio en la base tarifaria. La Secretaría de Hacienda por la mañana del jueves dio a conocer este cambio, que habían llegado a un acuerdo, pero en realidad pues los grupos han tenido una merma importante en el ingreso. Ahora, lo que más ha sorprendido es que el cambio en el derecho, en la iniciativa que se presenta, supone aproximadamente 5,000 millones de pesos adicionales que irán a parar específicamente a los aeropuertos administrados por la Marina y por el Ejército, no necesariamente a aeropuertos y servicios auxiliares, que es quien administra la mayor parte de ellos, o los grupos aeroportuarios en manos del Estado. Hoy los grupos privados, digamos, tendrán que transferir de sus ingresos y de sus eficiencias a los grupos que están siendo administrados o que no han tenido las eficiencias que el Estado debería haber tenido a lo largo de 30 años de administración. Vamos a ver si los militares evidentemente son eficientes o no. Hasta hoy su problemática ha sido de ingresos y lo piensan resolver con este incremento. El documento dice que está dirigido a bajar las tarifas para los que usamos o que utilizan los servicios aeroportuarios. La verdad es que los boletos de avión siguen costando caros y difícilmente creemos que este incremento en el derecho, en el pago del derecho, redunde en una baja de las tarifas de avión. ¿Se te hace lógico? A mí no. Pero bueno, las mayorías cuentan, los ciudadanos menos. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Luis Armando Melgar, quien nos va a platicar sobre el proceso de aprobación del paquete presupuestal para el próximo año. Más que un impuesto, es una retención. No, es una retención que se hace sobre una fórmula que se ha tenido que venir actualizando. Es una retención del impuesto. Y como no se puede hacer en impuesto sobre la renta, en este momento lo vamos a hacer a través de la ley de ingresos. Esto lo que significa es que esta retención luego se acredita. Por lo tanto, ha habido mucha desinformación al respecto de que esto es un impuesto. O sea, es una retención, que no es lo mismo. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo. Hace 70 años que las mujeres conquistaron por fin el derecho al voto, y a pesar de prejuicios y pareceres,
nada por arreglar las desigualdades. Hay mucho abuso impune y mucha violencia, pero a pesar de todos los supermanes, una mujer va a estar en la presidencia. Las mujeres mandan y siempre han mandado. Todavía los hombres no se han enterado. Que lo diga Fox, que ahí tiene a Martita, que hable Calderón con su Margarita. Las mujeres mandan y siempre han mandado. Todavía los hombres no se han enterado. Las mujeres mandan y siempre han mandado. Todavía los hombres no se han percatado. Abogado y maestro en Derecho Económico Internacional de Tapachula, Chiapas, es Luis Armando Melgar. Y de Hacienda preside la comisión en la Cámara de Diputados con acierto y distinción. Del paquete presupuestal hablará el diputado y del proceso de aprobación. Escuchemos al invitado. Ya nos acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Luis Armando Melgar, vía Zoom, para platicarnos sobre el proceso de aprobación del paquete presupuestal para el próximo año. ¿Qué tal, Luis Armando Melgar? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte y un gusto estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, Luis Armando, tú eres el presidente de la Comisión de Hacienda. Se está discutiendo justamente, el paquete presupuestal, la parte de la ley de ingresos, la ley de derechos y la ley de ingresos. Platícanos en qué van, qué reservas o qué se ha discutido. Este año no tenemos miscelánea fiscal, pero sí hay un aumento en los impuestos para los ahorradores. Platícanos qué se está discutiendo y cómo va este tema. Mira, ahora sí que el día de ayer, miércoles, se discutió la Ley Federal de Derechos, se aprobó la Ley Federal de Derechos por mayoría, y con esto simplemente es un instrumento que del gobierno federal para actualizar todos sus derechos, aportaciones que tiene año con año, lo cual no trae ningún cambio de reglas. Y el día de hoy, jueves, se está ahorita discutiendo la ley de ingresos. Esta ley de ingresos es la que mayor relevancia tiene dentro del paquete actual, porque a partir de ella se definen los ingresos para que las reglas, vamos a llamarle así, el tipo de cambio, por un lado, el precio del petróleo, el tamaño del déficit que el gobierno federal va a adoptar, tanto todas las variables macro que son determinantes para poder llegar al presupuesto de la federación. Entonces, hoy seguramente más tarde, en la madrugada del viernes 20, vamos a estar aprobando la ley de ingresos y con esto ya tendríamos nosotros armado todo el paquete de ingresos para poder ahora sí entrar al presupuesto. Nosotros tenemos hasta el 20 de octubre, dígase mañana viernes a las 12 de la noche, para poder estar enviándole esto con cámara de origen, estar enviando la minuta a la Cámara de Senadores. Y los senadores tendrán hasta el 30 de octubre para poder aprobar esto. Una vez aprobado el 30 de octubre, ya inicia formalmente la discusión del tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya tienes aprobado ingresos tanto en Cámara de Origen como en Cámara de Senadores, y con esto ya quedan las dos leyes aprobadas en definitiva y promulgadas. Pasamos entonces a presupuesto. Con presupuesto es ahí donde viene la parte fina de cuánto es lo que va a gastar la federación, dígase el gobierno federal, cuánto le toca a los gobiernos estatales y cuánto le toca a los municipios. Entonces, es una discusión muy compleja también, pero que totalmente depende de lo que nosotros definamos en este momento. Luis Armando, evidentemente, año electoral, no iba a haber miscelánea fiscal. Sin embargo, hay una parte ahí de la ley de ingresos en donde van a gravar
los impuestos van a aumentar para los ahorradores, para los rendimientos sobre las inversiones. Ya se aprobó esto en comisiones, sin embargo, en esta discusión en el Pleno, pues se van a subir varias reservas, sobre todo de los grupos parlamentarios de la oposición. Platícanos sobre esta reserva, sobre esta propuesta del gobierno. Más que un impuesto, es una retención. Es una retención que se hace sobre una fórmula que se ha tenido que venir actualizando. Es una retención del impuesto. Y como no se puede hacer el impuesto sobre la renta, en este momento lo vamos a hacer a través de la ley de ingreso. Esto lo que significa es que esta retención luego se acredita. Por lo tanto, ha habido mucha desinformación al respecto de que esto es un impuesto. O sea, es una retención, que no es lo mismo. Entonces, al final de cuentas, no le pega al pequeño ahorrador. Tiene un tope de hasta 189,000 pesos. Cuando rebasas eso, estamos discutiendo ahorita el monto. Actualmente el monto es de 0.15%, pero con la inflación como está, en términos reales, ahora sí que ya se desfasó vamos a llamarle esta tasa de retención, y lo que se quiere es actualizar. Entonces, lo que se está buscando ahorita es que sea un porcentaje razonable, porque el dictamen, ahora sí que la iniciativa del Ejecutivo que recibimos viene con 1.45, y la idea es que no sea tan alto, que pueda estar mediando por ahí del 1.50 a 1.60. Entonces, realmente no, sin generar desinformación, es algo que puede ser acreditado por los ahorradores y que al final del camino no es un impuesto como tal. Sí. Como tú bien dicho, se ha dado mucha desinformación. Del debate. El debate, Adriana, el debate hoy realmente se está centrando en los niveles de deuda, en la deuda que el gobierno federal está adquiriendo. Entonces, la justificación es que el presidente, esta deuda, al final, lo que le llamamos el último jalón, se está haciendo con la idea de que el presidente termine todas las obras, las grandes obras de infraestructura que no se habían hecho en muchos años. No se había invertido en el sureste lo que se ha invertido en este sexenio, para emparejar la cancha. Porque tenemos un país donde tienes una zona norte, un centro y un sur muy distantes entre los tres. Entonces, el sureste del país, el sureste y el suroeste, que es Chiapas, el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. O sea, Yucatán y Quintana Roo, que tienen dos economías muy potentes, una por turismo y otra porque se ha logrado diversificar, además de tener turismo, pues es la economía yucateca. El resto de las economías, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el sur de Veracruz, hemos tenido una escasez de inversiones durante muchos años. Entonces, la idea del presidente de impulsar el Tren Maya es precisamente generar una derrama y una conectividad muy polémica, si tú quieres, pero la inversión ahí está. Y por otro lado tienes el Transísmico, que es la obra, para mí, chiapaneco, te diría, la obra más importante en términos de logística. Desde Porfirio Díaz se estaba discutiendo este corredor transísmico que, bueno, va a dar un equilibrio en estas asimetrías que tú bien comentas entre la pobreza de los estados del sur y el norte. Entonces, por primera vez en este sexenio se está dando este proyecto tan importante que es el corredor transísmico que toca a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz. Así es, Adriana. Desde Porfirio Díaz existió un tratado que se llamaba el McLean-Ocampo, que fue un tratado que fue firmado en tiempos de Benito Juárez. Fue firmado y nunca fue aprobado por el Congreso americano. Pero este tratado tenía que ver con unir tanto el Golfo, dígase, el Golfo como entrada al Atlántico, con el Pacífico. Y siempre quedó ahí por diferentes razones geopolíticas, nunca se hizo. Pero en este mundo de hoy, donde la geoeconomía es la que manda, entonces, pues, obviamente México, y en esta administración con el presidente López Obrador, al estar impulsando este transísmico, lo que va a hacer es generarle a México una competitividad brutal. Entonces, por eso también se logró ahí tener un decreto ahora sí que de incentivos en materia de impuestos sobre la renta,
para las empresas que se establezcan ahí, porque la idea es detonar todo un corredor industrial que genera empleos, que a la vez se va a volver un contenedor de la migración, porque toda la gente que migra y que llega a nuestro país con miras a llegar a Estados Unidos, lo que están buscando es empleo y seguridad. Salen de sus países por muchas de las razones que tienen que ver con la seguridad y buscando cómo tener un sustento. Entonces tú imagínate ese corredor industrial en 10 años. Va a ser una bomba de desarrollo impresionante. Aunque México tiene un buen manejo de su deuda, la realidad es que las tasas han subido y pues el servicio de deuda está incrementado. Entonces, yo te diría, va a salir muy bien, es un buen paquete económico y es un paquete económico responsable. Lo más importante es que sea un paquete pues, responsable y que no solamente se apruebe con la mayoría que tienen en los Morena y el Partido Verde y el PT, sino que las demás fracciones parlamentarias pues, puedan dar sus propuestas y se pueda aprobar de la mejor forma para los ciudadanos, Melgar. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por tu participación y mucho éxito en esta aprobación y discusión del paquete presupuestal. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.